Bon dia, benvinguts i benvingudes al primer seminari en igualtat de tracte i no discriminació que promou la Direcció General dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi. Aquesta sessió l'organitzem de la mà de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i no discriminació i en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquesta, com sabeu, és la primera sessió d'un total de 4 on abordarem temàtiques diverses vinculades a l'àmbit d'aplicació del dret a la igualtat de tracte i la no discriminació, com seran les discriminacions des de l'àmbit penal, les polítiques interseccionals, l'impacte de la intel·ligència artificial en les discriminacions o bé l'atenció a les víctimes de discriminació. Tot seguit dono la paraula a la directora general dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi, la senyora Noa Monràs González. Gràcies, Anaí. Gràcies a totes i a tots per ser aquí en la primera sessió, com ha explicat l'Anaí, del Seminari d'Igualtat de Tracte i no discriminació. Aquesta formació respon una mica a la voluntat que tenim com de Direcció General d'oferir una formació inicial i d'aprofundiment en l'àmbit de la igualtat de tracte i no discriminació. També us voldríem mencionar una miqueta que a part de la formació que estem elaborant, estem fent també la revisió de la Llei 19/2020 per enfortir aquesta eina jurídica que tenim i tan puntera com va ser l'aprovació d'aquesta llei en el 2020. Estem també iniciant l'elaboració del futur Pla d'Igualtat de Tracte i no discriminació amb un grup motor, estem treballant amb entitats, estem treballant també amb grups especialitzats en aquest àmbit i també, com ja sabeu, estem també en les fases finals per l'aprovació del Pacte Nacional contra els Discursos d'Odi i la monitorització dels discursos d'odi a xarxes socials. Jo crec que també la formació ajuda a tenir aquesta sensibilització i aquesta mirada transversal i avui, per la primera sessió, comptem amb la Marta Glòria, que és fiscal de CAP contra els delictes d'odi i discriminació de Barcelona, que creiem que per la seva experiència que té i la llarga trajectòria que té en l'àmbit també ens pot donar aquesta visió transversal i posar-nos també en situació amb el tema de la igualtat de tracte i no discriminació. I de nou agrair-li a la Marta Glòria, la fiscal, que hi sigui aquí per al seu temps i per la formació que jo crec que ens enriquirà a tots i a totes, i a l'Escola també de l'Administració Pública per també donar-nos aquest espai i sobretot a les més de 200 persones que avui us heu apuntat, que aquest seminari ha aconseguit més de 400 inscripcions durant aquestes 4 sessions i per tant espero que sigui del vostre interès aquest seminari. Moltes gràcies. Bé, com sabeu, la sessió d'avui se centra en la resposta del dret penal als fets discriminatoris. Com ha comentat la directora general, contem amb la senyora Marta Glòria López Català, fiscal delegada contra els delictes d'odi i discriminació a la Fiscalia Provincial de Barcelona. Ella porta escrita en exclusiva la secció especialitzada des de l'any 2018, acumulant experiència en temes com delictes d'odi, discriminació i ciberodi, i també participa habitualment en jornades i programes de formació sobre delictes d'odi com a ponent especialitzada. Donem la paraula ja a la Marta Glòria López Català. Sí que abans us direm que, com veieu, no teniu un micro habilitat ni tampoc càmera. Per tant, tots els dubtes que tingueu els podeu vehicular a través de la pestanya que diu preguntes i respostes o questions and answers, i a partir d'aquí jo aniré gestionant el xat i anirem aturant-nos i fent preguntes al llarg de la sesión. Marta Glòria, quan vulguis. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a la directora general y a la Oficina de Igualdad de Tracte y No Discriminación. Voy a intentar efectuar un abordaje desde la perspectiva del derecho penal de lo que se entiende por el delito de odio. En cualquier momento que surja alguna duda, pues es mejor que la planteéis y Anaí me la hará llegar, ¿de acuerdo? O sea que no hace falta esperarse al final, sino que en cualquier momento las dudas se pueden plantear. Vamos a empezar por lo que entendemos los fiscales especialistas de delitos de odio, por lo que es el concepto de delito de odio. Y para eso siempre empezamos por la definición de la OSCE, que pertenece al Consejo de Europa. La definición de la OSCE dice que delito de odio es, resumiendo, cualquier infracción penal, también las infracciones contra las personas y las propiedades donde la víctima, los bienes y el objetivo son elegidos por su real o asimilada conexión a alguno de los grupos que se encuentran caracterizados por alguna de las cualidades personales del apartado B. Dentro de las cualidades son raza, origen, nacional, étnico, lengua, color, religión,
En realidad se trata de un numerus apertus, porque dice otro factor similar. Empezamos por esta definición porque contiene lo que es la esencia del delito de odio, es decir, que la víctima ha sido elegida por razón de su pertenencia real o percibida a un grupo que está caracterizado por una cualidad personal. A diferencia de nuestro Código Penal, la definición de la OSCE no tiene un numerus clausus, sino un numerus apertus porque termina diciendo cualquier otro factor similar. La esencia, por lo tanto, del delito de odio es la selección en principio aleatoria de la víctima. ¿Por qué son graves? Pues los delitos de odio son graves, primero porque son delitos que ponen en peligro la convivencia, porque afectan a derechos fundamentales que se encuentran garantizados en la Constitución, al principio de igualdad, de no discriminación y sobre todo a la dignidad. Además, son graves porque todos los hechos discriminatorios y los delitos de odio llevan consigo un mensaje de peligro para el colectivo concernido. Cuando una persona es atacada por razón de su orientación sexual por el metro, todas aquellas personas que tienen esa orientación sexual se sienten amenazadas. Cuando en el metro un individuo agredió a varias mujeres solamente por el hecho de ser mujer, todas aquellas personas que conforman el colectivo de mujeres nos sentimos amenazadas por razón de ese ataque. ¿Qué características tienen las víctimas? En primer lugar, las víctimas decimos que son especialmente vulnerables. ¿Por qué? Pues porque como han sido atacadas por razón de una cualidad personal que reside en ellas de forma permanente, sienten que no pueden hacer nada para evitar un nuevo ataque. Y esto se traduce en lo que derecho se denomina que conlleva un daño moral adicional, un mayor impacto en las consecuencias psicológicas del delito en relación con la víctima. En los supuestos más graves pues pueden experimentar altos niveles de ansiedad, ira, miedo y son personas que se encuentran especialmente protegidas por la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima por virtud de lo establecido en el artículo 23. Son por lo tanto víctimas con especiales necesidades de protección. ¿Qué consecuencia tiene que la víctima es especialmente vulnerable? Pues en primer lugar tiene una incidencia en lo que se refiere a la denuncia, ya que sigue existiendo, aunque cada vez menos, una infradenuncia. ¿Por qué? Porque puede tratarse de víctimas que desconfían de la policía, que desconfían de los jueces, que desconfían de los fiscales, en algunas ocasiones simplemente por ignorancia, porque no saben qué derechos tienen, no saben dónde acudir. En otras ocasiones, si son personas migradas, porque tienen miedo a ser expulsados. En la modificación del Reglamento de Extranjería de 19 de noviembre de 2024 ya se establece la posibilidad de conceder autorización de residencia por razones humanitarias en el caso de que se trate de víctimas de delitos de odio y discriminación. Lo que ocurre es que se exige que haya una resolución firme donde se reconozca a esa persona la condición de víctima de un delito de odio. Esto lo que quiere decir es que si no hay una sentencia firme, quiere decir que contra ella no cabe la interposición de recurso, no podrá acceder por la vía de este artículo a la autorización por razones humanitarias. Pero es un logro, la verdad. Y también en otras ocasiones hay una infradenuncia porque tienen miedo a revelar su intimidad, ya que si acuden a una entidad o a la policía o al juez, al fiscal, a denunciar unos hechos, ello implica sacar a la luz a lo mejor una cualidad personal que hasta ese momento pues había permanecido dentro de su intimidad. Y también, finalmente, en otras ocasiones hay una infradenuncia porque tienen miedo a comentarios jocosos y actitudes cada vez menos poco respetuosas en relación con los delitos de odio. También se dice que por eso son inestables procesalmente. ¿Qué quiere decir esto? Tardan en interponer la denuncia y ello conlleva problemas graves en lo que se refiere a la prueba, porque no es lo mismo que denuncien al día siguiente de los hechos, con la que la policía puede personarse inmediatamente en el lugar y recabar los indicios, los vestigios, los testigos, las cámaras que denuncian a lo mejor al cabo de meses. Y lo que ocurre cuando se trata de personas migradas es que en algunas ocasiones, cuando vamos a citarles a juicio, ya no se encuentran en el país porque han regresado al suyo
Y finalmente, en el caso de las víctimas, las personas sin techo, la aporofobia, son personas que es imposible su localización. Normalmente acudimos a la policía para que le efectúe a través de las entidades a las que se encuentran vinculadas, pero en estos casos lo que se hace es lo que se denomina en derecho preconstituir la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que no esperamos a juicio para recibirle declaración, sino que en cuanto se han denunciado los hechos, normalmente en el caso de las personas sin techo es por la policía porque ellas no denuncian, pero en el caso de que inmediatamente después de los hechos esté identificado, lo que se hace es hacer en el juzgado como si fuera el juicio. Se cita al acusado, al fiscal, al juez, al abogado y se le toma declaración, de manera que no es necesario que vuelva a declarar en juicio. Cuando sea la fecha de juicio, se intentará su localización y en el caso de que no sea posible, se reproducirá la declaración que ya se ha grabado. ¿Qué perfil hay de los autores? Pues no hay un perfil definido de lo que son los autores de los delitos de odio. Como delegada que soy de toda la provincia, recibo los atestados de todos los partidos judiciales de la provincia por delitos de odio y la verdad es que no hay un perfil, pueden ser hombres, mujeres, jóvenes, de mayor edad. Sí que es cierto que en el caso de delito de odio hay como dos perfiles muy diferenciados. El de aquella persona que es anónima y que se dedica desde un perfil anónimo que nadie conoce a producir discurso de odio, y por otra parte está el de aquella persona que tiene una posición relevante, a lo mejor en un partido político, en una religión o en un colectivo radicalizado. En el caso de discurso de odio se dan esta doble posibilidad. En algunas ocasiones y en delitos extremadamente violentos puede ser que se enmascaran en aficiones a equipos de fútbol, lo que en realidad son posiciones ideológicamente enfrentadas. En el caso de los ultras, siempre y cuando se trate de grupos ultras que se encuentran con una posición ideológica muy definida. Y eso es una cuestión que hace la policía, es una prueba pericial de inteligencia policial. En relación con la normativa administrativa que más nos interesa a los fiscales es la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No Discriminación, que es la ley genérica antidiscriminatoria en Cataluña, que como todos sabéis tiene un catálogo de infracciones y de sanciones. En lo no regulado por la Ley 19/2020 se aplica la Ley Estatal 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación, pero que es de aplicación supletoria. Solamente se va a aplicar en todo aquello que no regule la Ley 19/2020. Es importante, no obstante, la ley estatal porque contiene un artículo que es el 46.4 de conformidad con el cual, en el caso de que si hubieran, por ejemplo, iniciado unas diligencias de investigación en la Fiscalía y finalmente termina con un archivo, o bien se inicia un procedimiento judicial en los juzgados y termina con un sobreseimiento, o incluso hay juicio y termina con una sentencia absolutoria, en ese caso el juez en tribunal de oficio o si lo pide alguna de las partes acusadoras, lo comunicará, en este caso, a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, remitiendo una copia por si los hechos pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa. ¿Cuál es la respuesta penal? Dentro de los delitos de odio hay que diferenciar dos supuestos. Delitos genéricos a los que yo aplico la agravante de motivación discriminatoria, como por ejemplo, pues un delito de lesiones al que yo le aplico la agravante porque la víctima ha sido seleccionada por razón, por ejemplo, de su orientación sexual. También puede ser un delito de coacciones, que es genérico, al que yo le aplico la agravante, por ejemplo, por su ideología. Cuando hay un stand vinculado con un determinado partido político y por razón de la ideología que se le atribuye a las personas que están en el stand, otras acuden y empleando medios violentos los expulsan del lugar en el que se encuentran efectuando su actividad informativa y por lo tanto vinculada con la libertad de expresión. Esto es un delito genérico que sería de coacciones al que yo le aplico la circunstancia agravante. También puede ser un delito de amenazas si hay
una expresión de carácter intimidatoria de una persona a otra persona que ha sido seleccionada por razón, por ejemplo, del color de su piel. Y le espeta: negro de mierda, te voy a matar. ¿Vale? Eso sería un delito menos grave o grave de amenazas al que yo le aplico la circunstancia agravante de móvil discriminatorio. Que se aplique una circunstancia agravante es importante porque lo que hace es elevar la pena mínima de las que prevé el Código Penal, y ello tiene mucha repercusión porque en algunas ocasiones llega a impedir que, si hay una sentencia, se le pueda, lo que se dice en derecho, suspender la pena porque se ha elevado la mínima. O sea, tiene mucha repercusión. En segundo lugar, dentro de los delitos de odio, el segundo bloque es los delitos específicos de discriminación. Estos delitos son aquellos en los que, en la propia descripción que hace el Código Penal del delito, ya se recoge como un elemento el móvil discriminatorio, ya se recoge la selección de la víctima por razón de esa cualidad personal, y por lo tanto nunca se le va a aplicar la circunstancia agravante, porque se vulneraría lo que se llama en derecho el principio de non bis in idem, que es que no se puede castigar dos veces un mismo hecho, un mismo elemento. De los delitos específicos de discriminación solamente vamos a ver dos: el delito de humillación y el delito de discurso de odio. Y haremos una aproximación al delito de denegación de prestaciones, pero que sepáis que hay más que los que vamos a ver. Empezamos con... ¿hay alguna pregunta? Comentan si vamos a pasar la presentación, si Sí. lo podemos hacer llegar. Sí. Vale. Por Vale. ahora no hay otra pregunta. Muy bien. Pues vamos con lo que hemos dicho, que son delitos comunes. Es un delito común, una infracción, por ejemplo, una lesión, también en algunas ocasiones puede ser un robo, cuando la víctima es seleccionada por razón de su cualidad personal que sea. Dentro de las circunstancias agravantes se encuentra la de motivación discriminatoria, el 22.4 del Código Penal, y dice así: son circunstancias agravantes la de cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra discriminación referente a ideología, religión, creencia, etnia, raza, nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Es un numerus clausus. Solamente son estas cualidades personales. El físico, por ejemplo, no está incluido dentro del 22.4. Así que si una persona es atacada por razón de su físico, será un delito contra la integridad moral, pero no es un delito de odio. Es importante la cláusula final que dice: con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que se denomina la discriminación por error y es muy importante. Como fiscal, yo no tendré que acreditar que la cualidad personal que el autor le atribuye radica en la víctima. Es decir, que si una persona es atacada porque, por ejemplo, va por la calle y por razón de que se trata de un hombre pero lleva mechas y lleva una bandolera, es atacado el grito de maricón de mierda porque se le atribuye por parte del autor una determinada orientación sexual, pero resulta que la víctima no lo es heterosexual, da lo mismo porque se aplica igualmente la circunstancia agravante. Lo importante es la motivación del autor, la percepción del autor. Vamos a ver qué concepto o qué definición utilizamos los fiscales especialistas en relación con estas cualidades personales. En lo que se refiere al concepto de raza, lo primero que hay que decir es que los fiscales especialistas, tal y como hace la ECRI, que es la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que depende del Consejo de Europa, partimos de que no hay raza, se rechaza el concepto de raza, solamente hay una especie, que es la de ser humano. Lo que ocurre es que se mantiene el concepto de motivos discriminatorios para proteger a aquellas personas que, por razón del color de su piel, características morfológicas o rasgos faciales, son erróneamente percibidos por otras personas como inferiores. Nos referimos al color de la piel, características morfológicas, características faciales, porque es el concepto que emplea también, además de la ECRI, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El segundo de los motivos de discriminación, tal y como está recogido en el Código Penal, es el de la nación. Este motivo es el de la xenofobia. Hace referencia a el estado de origen, al lugar de procedencia, de nacimiento. Razones de género. Razones de género es diferente de identidad de género. Cuando hablamos de razones de género estamos hablando de papeles, comportamientos, roles que la sociedad considera que son propios del hombre o de la mujer. Es generalmente aceptado que en relación con la cualidad personal de razones de género se hace referencia al género mujer. El fundamento es la necesidad de garantizar una especial protección en relación con las mujeres para erradicar todavía algunos ataques que son reflejos de una concepción pues todavía cada vez menos, pero todavía arraigada, de supremacismo machista. Entiende el legislador que merece ese tipo de ataques una mayor reproche penal. Por ejemplo, en esta sentencia del Tribunal Supremo se trató de un asesinato en tentativa del marido respecto de la mujer, y cuando llegan los agentes les abre y les dice que lo había hecho porque se estaba follando a un amigo suyo. De ahí el Tribunal Supremo infiere que hay que está en la situación de dominación que determina la aplicación de la circunstancia agravante de género. Antisemitismo. Cuando hablamos de antisemitismo, acudimos a la recomendación de la ECRI también, número 9, que es la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, a la que hemos hecho referencia antes, y la más reciente, que es de 14 de septiembre de 2021. Se define en esa recomendación el antisemitismo como la percepción de los judíos que se puede expresar como el odio a los judíos, contra los bienes, contra la comunidad judía o bien contra sus lugares de culto. Contra el Estado de Israel, dice la ECRI, como comunidad judía. Ejemplos a los que se refiere la ECRI como antisemitismo: pedir ayuda o justificar muertes o daños a los judíos, negar el genocidio, culpar a los judíos de exagerar el holocausto, entre otras. No es antisemitismo de conformidad con la ECRI, por supuesto, cualquier crítica al Estado de Israel, y ya en el 2021 se hacía referencia a que no procedía a silenciar críticas legítimas contra el gobierno de Israel, sobre todo, dice la ECRI, cuando se trata de políticas sobre el pueblo palestino en contextos de ocupación de territorios palestinos. En el caso de la islamofobia y discriminación antimusulmanes hay mucha normativa específica. La ECRI también tiene una recomendación 5 del 2000 donde ya se alertaba de la intolerancia creciente en relación con el Islam y las comunidades islámicas. El CEDRE, que es el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, también contiene una serie de recomendaciones para prevenir y atajar la discriminación contra personas musulmanas. Aquí se insiste en que hay un punto de partida. Las personas que profesan la religión islámica tienen diferentes orígenes, pero hay una estereotipación bajo la etiqueta de moro con connotaciones negativas. Moro es, de conformidad con la RAE, aquel que procede de la África septentrional. En la islamofobia, por lo tanto, y la discriminación contra las personas musulmanes se da como una confluencia de tres cualidades personales: nación, religión y a veces también etnia. Dentro de las recomendaciones destacamos que se insiste, sobre todo en relación con los representantes políticos, la erradicación de la costumbre de asociar las personas musulmanas, el colectivo de personas musulmanas, con terrorismo o con delincuencia. Otros motivos discriminatorios, el de la ideología, es por supuesto ideología política, forma de organización política del Estado, pero también se pueden incluir otros sistemas de carácter económico, sociales y culturales, como por ejemplo el grupo ecologista. Si una persona es atacada por razón de su pertenencia a este grupo ecologista, podría considerarse que ha sido víctima de un delito de odio. Dentro de la cualidad personal etnia, es un grupo que tiene en común tanto la nación como la lengua, como la religión, como la cultura y las tradiciones.
Se ha venido aplicando para aquellos supuestos en los que las personas que pertenecen a la comunidad, a la cultura gitana, habían sido víctimas. Como ahora ya tenemos una cualidad personal específica, que es el del antigitanismo, etnia ha quedado relegado, por ejemplo, a aquellos supuestos en los que podría ser atacada una persona que pertenezca a una comunidad autónoma por razón de su pertenencia a una comunidad autónoma desde un individuo que pertenece a otra. Es decir, por ejemplo, si una persona vasca atacase a una persona de Andalucía por razón de su pertenencia a esa comunidad autónoma, al revés. Otros motivos discriminatorios, el de sexo es un concepto biológico que es macho-hembra. La orientación sexual la entendemos como la capacidad de sentir atracción por una persona del mismo género, de más de un género o de género distinto. La identidad de género, aquí se protege a las personas transgénero, con independencia de que se hayan o no sometido a la operación de reasignación genital. Una persona nace con determinado sexo biológico, macho-hembra, pero se identifica con el género opuesto al que la sociedad atribuye a ese sexo. Dentro de la cualidad personal de enfermedad se incluyen únicamente enfermedades permanentes, como por ejemplo VIH. Dentro de la discapacidad se incluye discapacidad física, intelectual y sensorial. La aporofobia es lo que hemos dicho antes, hace referencia a las personas sin hogar, sin techo, una falta absoluta de recursos, extrema pobreza. Y la exclusión social es como un concepto más amplio. Aquí se han incluido, por ejemplo, aquellos ataques a personas que pudieran padecer el síndrome de Diógenes o también aquellas personas que pudieran haber sido atacadas por razón de ejercer la prostitución, por entender que son personas que no son iguales y que merecen ser excluidas socialmente. La edad es como motivo discriminatorio dual, es decir, que tanto se aplica a aquellos ataques a niños, niñas, adolescentes, como también a personas de edad avanzada. Por lo tanto, víctimas de delitos de odio pueden ser todas aquellas personas en las que concurra alguna de las cualidades personales que hemos visto que están en el artículo 22.4 del Código Penal, y solamente esas. Por ejemplo, si yo soy atacada por razón de ser fiscal, esto no daría lugar a un delito de odio, porque la profesión no está dentro de las cualidades personales objeto de discriminación. No es necesario que yo pertenezca a un colectivo vulnerable o minoritario de conformidad con la regulación de nuestro Código Penal para ser víctima de un delito de odio. La vulnerabilidad de la víctima no es uno de los elementos del delito. Lo ha dicho el Tribunal Supremo reiteradamente, la última en la sentencia de 21 de enero de 2026. Dentro de los delitos específicos de discriminación, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Mira, vamos a compartir. Tenemos 3 preguntas. Sí. La primera es, ¿qué se entiende por conducta violenta o amenazante cuando un grupo impide el ejercicio de libertad de expresión en el stand de un grupo político? Propinar golpes, patadas, amenazas, daños e impedir el ejercicio de la libertad de expresión del otro grupo. Ajá. Violencia física. De acuerdo. Golpes. Uh-huh. La siguiente pregunta es un agravante entonces cuando el delito se comete contra personas de 80 años, robos, atracos, agresiones, maltrato en residencias? ¿Sería un doble agravante cuando un cuidador agrede a una anciana? A ver, es necesario que yo acredite como fiscal que la víctima ha sido seleccionada por razón de su edad. No porque al ser más mayor, si yo voy a cometer un robo, me aprovecho de su vulnerabilidad. Aquí, en los delitos de odio, es necesario que haya animadversión, rechazo hacia el colectivo. Estaríamos un poco mezclando agravantes, que es la de agravante móvil discriminatorio, con la de agravante de abusos de superioridad, que es cuando yo me aprovecho de las circunstancias personales de la víctima porque me es más fácil cometer un delito de robo. Por el hecho de que la víctima sea un menor o del hecho de que la víctima sea una persona anciana,
sin más, no convierte eso en un delito de odio. Yo tengo que acreditar como fiscal que ha sido seleccionada por eso, por el rechazo que tiene a ese colectivo que está caracterizado por esa cualidad personal. De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta. Dice, en el caso de gordofobia, el físico no es un motivo de delito de odio, pero sí que constituiría un delito contra la integridad moral. ¿Qué se puede hacer para que la no normatividad de género, personas gordas, se reconozca como la pertenencia a un colectivo en riesgo de discriminación? Por parte de la Fiscalía, en la memoria se ha propuesto que se incluya el aspecto físico dentro de los motivos discriminatorios del Código Penal. Se está intentando avanzar en ese sentido. Es como he dicho, efectivamente, no quiere decir que no sea nada, será un delito contra la integridad moral y es un delito de carácter público. Puede denunciar a la víctima y puede denunciarlo cualquier otra persona. Vale, perfecto. La última pregunta también era sobre gordofobia, o sea que ya se Sí, ha respondido. que, pues eso, que por parte de la Fiscalía en la memoria sí que se ha propuesto, se va a proponer. Muy bien, gracias. Avanzamos pues. Dentro de los delitos específicos de discriminación, vamos solamente a ver los que he dicho que íbamos a tratar. El delito de denegación de prestaciones está en el artículo 511 y hay que diferenciar entre prestaciones públicas y prestaciones privadas. Las prestaciones públicas, en este caso, el Código Penal castiga al particular encargado de un servicio público, porque en el caso de que fuera funcionario público, en el número 3 en rojo está, tiene aún más pena, que deniegue a una persona una prestación a la que tuviera derecho por razón de su ideología, religión, creencia, situación familiar, pertenencia a una etnia, razón, la lista de motivos discriminatorios hasta discapacidad. Como servicio público vamos a entender aquel que afecta a un interés general, aunque sea gestionada por una entidad privada, como por ejemplo la TMB. Se incluye transporte público, se incluye sanidad y se incluye educación. En el artículo 512 se castiga el delito de denegación de prestaciones privadas y se castiga a los que en ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denieguen a una persona una prestación a la que tuviera derecho. En verde están los motivos discriminatorios, como siempre. Lo más importante de aquí es la autoría. En relación con la denegación de prestaciones privadas es la autoría. ¿Por qué? Porque es necesario que el autor ejerza profesionalmente esa actividad, es decir, que se dedique de forma habitual o profesional a esa actividad. Si no se dedica de forma profesional a esa actividad o habitual, no es un delito, pero puede ser una infracción administrativa, que es la del artículo 43.5t de la Ley 19/2020. Que es una infracción grave y que además no es necesario que sea profesional. Por lo tanto, si yo como persona particular decido no vender un piso a una persona por razón de su origen extranjero o por razón de su color de piel, por razón de su orientación sexual, por lo que sea, yo, como no me dedico a eso profesionalmente, sino que soy fiscal, no estaría cometiendo un delito del artículo 512, estaría cometiendo una infracción administrativa. Dentro de la denegación de prestaciones privadas se incluye todo aquello que son actividades empresariales o profesionales regladas, como por ejemplo la abogacía y por supuesto los establecimientos abiertos al público, discotecas, tiendas, porque la ley de igualdad de trato y discriminación, además de la ley 11 de 2009 de regulación de los espectáculos públicos en relación con el derecho de admisión, ya establece de forma taxativa que no se permite por ninguna de las circunstancias del artículo 2.1, que es una lista muy larga que además incluye la lengua y que no es número cerrado. Dentro de las características comunes de estos delitos de denegación de prestaciones, a pesar de que a priori pudieran no parecer graves, es que la persona es discriminada y es relegada a ser un ciudadano de segunda categoría. Para que se cumpla el delito es suficiente con que se le deniegue. Si gracias a la intervención de terceras personas finalmente accede al establecimiento público, por ejemplo a la discoteca, a la tienda,
En ese caso daría lo mismo porque ya se habría, lo que se dice en derecho penal, consumado el delito. Es necesario que tenga derecho a esa prestación y no se incluyen, por supuesto, posposiciones por razones operativas cuando nos encontramos en una cola, si es por razón de la gravedad o por razón del orden de llegada, cuando, por ejemplo, en urgencias. Dentro de estos supuestos se incluiría, por ejemplo, un caso que hubo en Valencia de un grupo de personas que tenían síndrome de Down y a las que se les denegó la entrada en un pub. Otro supuesto sería, aquí, un juicio que tuvo lugar en Barcelona a una pareja de mujeres lesbianas a las que se le denegó la consumición en una terraza de Barcelona. No se les deniega de forma... Normalmente no se dice, no, dejamos pasar por razón de tu enfermedad, por razón de tu orientación sexual. No, se ponen excusas. De ahí que sea muy importante que la policía, cuando llega al lugar de los hechos, sí que verifique si lo que se llaman las versiones exculpatorias son o no son reales. Si les han dicho, por ejemplo, que no les dejan entrar por razones de aforo y la policía ve que hay 4 personas dentro, es muy importante que se deje constancia de esto. Si les dice que no les dejan entrar porque ya no es la hora, como a estas mujeres, de servir los cafés y hay 4 personas que están consumiendo un café, eso también es un indicio de que la denegación no es por razón de la versión que se invoca, sino que es por otra. También se incluyen aquí los supuestos, también es un juicio de Barcelona, de una persona que tenía un déficit intelectual y a la que se le denegó el alojamiento en un hostel. No se le dijo que era por razón de su discapacidad, pero se fueron comprobando las versiones exculpatorias y ninguna de ellas estaba corroborada. Se llegó a decir que era porque no tenía higiene, pero tampoco era verdad, y finalmente se le condenó. ¿Hay alguna pregunta? Sí, varias. A ver, vamos a ello. Vale, la primera pregunta és, en els últims dies s'ha obert un debat sobre si és possible considerar delicte d'odi als càntics als estadis. 2 exemples. És delicte xiular l'himne d'Espanya? Està emparat per la llibertat d'expressió? I l'altre, és delicte cantar musulmán el que no vote? Bueno, en relación con esto último se han abierto unas diligencias y por lo tanto no puedo hablar nada. Y en relación con las dos es lo que vamos a ver ahora, que es el delito de humillación. Vale, perfecto. Seguimos. Otra pregunta. El padró es pot considerar prestació pública? És un registre administratiu que dona accés a altres drets? Sí, es prestación pública, sí. Sí? Sí. Correcte, es consideraria així. Vale. I l'última és un delicte d'odi que un funcionari públic, metge, administratiu no et vulgui atendre per parlar en català? Es que la lengua no está dentro de los motivos de discriminación del artículo 22.5. Per tant, no es podria considerar. A ver si lo encuentro. No está la lengua. D'acord. L'última pregunta és, hi ha antecedents d'investigació i condemna o condemna per denegació de prestacions privades amb racisme immobiliari? La verdad es muy difícil de probar, porque tiene que ser una agencia inmobiliaria, tiene que ser que esté claro que es por razón de la cualidad personal. Entonces sí que hay investigaciones, pero es muy difícil que finalmente, o sea, sí que es delito, en principio es delito, pero es muy difícil de probar el móvil discriminatorio. Pero sí, sería un delito del 512, denegación de prestaciones privadas. De acuerdo. No más preguntas por ahora. Vale, vamos ahora con el delito de humillación específico con móvil discriminatorio o delito contra la integridad moral específico con móvil discriminatorio. Le llamamos delito de humillación. Un poco el origen es el incidente que tuvo lugar en Barcelona, que consistió en una patada que propinó un individuo a una chica ecuatoriana que estaba en los ferrocarriles. Le propinó una patada y profirió una serie de insultos de carácter discriminatorios. Cuando se trataba de agresiones físicas, pero que el resultado lesivo, la lesión no había sido muy grave, en este caso era
con una primera asistencia, pues una contusión, un hematoma, ya está. La respuesta que daba el derecho penal era que eso, aunque hubiera ido acompañado de insultos discriminatorios, era un mero delito leve, con una pena de multa de 1 a 3 meses. En el caso del ataque a la chica ecuatoriana, ya se puso de manifiesto desde la Fiscalía de Barcelona que en este tipo de agresiones, cuando habían insultos discriminatorios que ponían de manifiesto que la víctima había sido elegida por razón de una cualidad personal que homogeneiza a un grupo, no solamente se estaba atacando y se estaba lesionando la integridad física, sino que también se estaba lesionando la dignidad, por lo que de exclusión tiene el haber sido elegida o elegido por razón de su pertenencia a un grupo. A partir de ese momento, la Fiscalía empezó a calificar este tipo de comportamientos, a pesar de que a lo mejor el resultado, como digo, lesivo era un delito leve de lesiones, de conformidad con el delito del artículo 173, que es aquel al que ha hecho referencia antes una compañera, que es el de el trato degradante. Se castiga en este artículo el que infligiera a otro un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral. Tenía la pega de que trato degradante exige una extensión temporal. Y teníamos muchos problemas para que se dictasen sentencias condenatorias por un hecho puntual. En el 2015 se aprueba la reforma de los delitos de odio y se aprueban, entre otros, el delito del artículo 510-2A, que se llama, como todos los delitos de odio, casi todos, delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, pero nosotros le llamamos el delito de lesión de la dignidad con móvil discriminatorio. En este artículo se castigan los que lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a los que hemos hecho referencia antes, o de una parte de esos grupos, o de cualquier persona por razón de su pertenencia a uno de esos grupos. Y de nuevo se exige la motivación discriminatoria, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, hasta discapacidad. Es igualmente necesario que la víctima, por lo tanto, haya sido seleccionada por razón de su pertenencia a uno de estos grupos. Yo tengo que acreditar como fiscal que hay una animadversión, rechazo hacia uno de esos colectivos. Venimos entendiendo que es un atentado agravado contra la integridad moral, porque sería un delito contra la integridad moral que lleva sí o sí la motivación discriminatoria. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que no solamente se ataca a la víctima, sino que también se ataca al colectivo, ya que ha sido seleccionado por razón de su pertenencia a ese colectivo. No solamente se ataca la dignidad, sino también el principio de igualdad y de no discriminación. El Tribunal Supremo dice que el bien jurídico, lo que se protege con este delito, es supraindividual. ¿Por qué? Porque es la dignidad tanto de la persona como del colectivo. Y es necesario que se produzca un resultado, que es lesionar la dignidad. Tiene que haber una lesión de la dignidad. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se exige por parte de los jueces y también por parte de los fiscales para entender que existe esa humillación, esa exposición pública que hace que ese ataque sea un delito de lesión de la dignidad específico? Pues lo más importante es que haya exposición pública, que sea ante amigos, que sea ante vecinos, ante peatones. ¿Por qué? Porque se insiste mucho en el peligro de lo que se llama el efecto llamada. Es decir, que otras personas se sumen al ataque que ha iniciado una. También se tiene en cuenta la reiteración de las expresiones, que sean varios insultos, por supuesto, que sean discriminatorios. Discriminatorios quiere decir que hagan alusión despectiva a la cualidad personal. Negro de mierda, por ejemplo. En ocasiones también se tiene en cuenta la extensión temporal de los insultos y la frecuencia, el tono elevado y en supuestos más graves que haya habido una progresión del ataque de verbal a intimidatorio, es decir, que haya ido acompañado de amenazas
o bien de una agresión de carácter física. No es necesario, para que yo como fiscal pueda formular acusación por este delito, que yo acredite que el autor tenía como finalidad específica la de humillar. No, no es necesario. Es suficiente con que el autor sea consciente de que está ejecutando acciones o diciendo expresiones que pueden afectar a la dignidad. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta nueva. Dice sobre el acceso a negocios privados, ¿qué supuestos entran dentro del reservado al derecho de admisión? Es el delito de denegación de prestaciones. Si es un negocio privado, ¿como cuál? No lo Una tienda. Una tienda Sí, entiendo que sí. pues un establecimiento abierto al público. El derecho de admisión había que ir a la ley reguladora de espectáculos públicos para ver qué puede o no incluirse dentro. Pero desde luego la lista de cualidades personales que establece el artículo 2 de la ley 15/2022 no. Pues un comportamiento violento, un comportamiento inadecuado, no higiénico, no sé, grosero, amenazante, agresivo. Vale. Hay una última pregunta. Es una persona que dice que es síndico municipal de Greuges y que ha recibido una acusación falsa dirigida a un miembro de su familia, conforme que está imputada por yihadismo. ¿Qué acción puede realizar? Claro, es que esto excede muchísimo del objeto de la actividad. Sí. Seguimos. Dice si el comportamiento es otra pregunta, si el comportamiento es entre vecinos particulares. Vale, sí, vamos ahora. Vale. Bueno, no, ¿qué? A ver, ¿qué? No, eso sí, no es de manera pública, no dice nada más. Dice si el comportamiento es entre vecinos particulares y no de manera pública. Claro, es que puede ser entre particulares y entre vecinos y haber exposición pública. Claro, porque si es en el portal donde pasa gente, ahí hay exposición pública. Cuando digo que no hay exposición pública es que cuando es en la intimidad de las dos únicas personas implicadas en el ataque. En ese caso habrá o puede haber una lesión de la dignidad, pero de la integridad moral. No sería un delito de odio, sería un delito contra la integridad moral normal, sin la agravante. Si no hay exposición pública, porque para que sea este delito es necesario que haya humillación, y para que haya humillación la jurisprudencia exige exposición pública. Dentro del público no hace falta que sean 20.000 personas, que sea uno que pase por la calle ya vale. O en la cola de un supermercado, otras personas que no conozco, puede ser otros vecinos, puede ser conocidos. Perfecto, ya vemos. Dentro de los ejemplos, todo esto son sentencias condenatorias. Está el caso de una familia de musulmanes, una madre y 3 hijos, que acceden a un autobús y que el conductor del autobús, en cuanto suben, es la época de pandemia, es decir, que había poca gente y cualquier cosa que se dijera se escuchaba perfectamente. En cuanto suben al autobús, pues se empieza a efectuar algún tipo de comentario de carácter, vamos a decir, de no buen gusto. Empiezan a decir que solamente vienen aquí a no trabajar, cosas así. Llega un momento en que la hija adolescente decide que se bajan del autobús porque ya no lo podían soportar. Algunos de los miembros del autobús, algunos de los pasajeros se suman al ataque. Cuando se bajan del autobús, el conductor del autobús, al ver que la madre está intentando hacer una fotografía en la matrícula, se baja, y cuando se baja del autobús ya intenta quitarle el hijab a la madre, le dice mora de mierda y propina golpes a los 3 niños de primera asistencia. Los delitos leves de lesiones son leves. Pero esto entendió, porque se formuló la acusación por parte de la Fiscalía y por parte de la familia musulmana, que se trataba de un delito de lesión de la dignidad del libro, del artículo 510, 2A, además de los delitos de lesiones. Otro supuesto es una pareja de chicas lesbianas que salen de una discoteca y cuando están en el parking hay un taxista que se acerca a ellas y empieza a decirles
que eso es lo que os gusta y gestos obscenos en relación con besos. Ellas no se callan, sino que salen en defensa de su dignidad. Él se baja y continúa profiriendo este tipo de insultos discriminatorios porque contenía alusión despectiva a la orientación sexual respecto de las víctimas y llega a propinarles golpes. También de primera asistencia. Delitos leves de lesiones. También se dictó sentencia condenatoria por un delito de lesión de la dignidad del artículo 510-2A del Código Penal al que hemos hecho referencia. Otro asunto es el de un chico que sale a una cena de empresa por la noche y dentro del grupo de la empresa había algunos que eran más amigos y otros que menos. La cena va más o menos bien y luego al final de las copas, cuando se quedan dos individuos con él, en un descampado le profieren insultos discriminatorios por razón de su orientación sexual y le propinan golpes y patadas. También es un delito del artículo 510-2A, además de los delitos leves de lesiones. Una de las secciones de Barcelona también consideró que se trataba de un delito de lesión de la dignidad, propinar un manotazo al móvil de un individuo que le estaba mirando con un insulto discriminatorio, como Panchito de mierda, propinar el golpe contra el móvil hasta el punto de caer al suelo, entendió también la sección 10ª de Barcelona que era un delito de lesión de la dignidad, había sido en la calle del artículo 510-2A. Otra sentencia, insultos discriminatorios homófobos del tipo maricones de mierda, ojo que no soy homófobo, no sois iguales, propinando también puñetazos porque la víctima sale en defensa de su dignidad. Pues es un delito de lesión de la dignidad con delito leve de lesiones. Otro asunto son patadas y puñetazos al grito de fucking gay a un individuo que salía de una discoteca del Paralel. Pues 510-2A con motivación discriminatoria y 147 y delito leve de lesiones, perdón. Técnico de alarmas, este juicio lo celebré yo, un técnico de alarmas que es italiano, pero accedió a un domicilio, efectuó el cambio de una alarma. En el domicilio habían como 2 o 3 personas, pero la persona que le abre la puerta lo confunde con argentino a pesar de que era italiano y empieza a proferir insultos discriminatorios del tipo de argentino de mierda y otros de ese tipo, hasta el punto que se inicia una persecución porque él decide abandonar el servicio, lo persigue hasta la puerta del edificio, es decir, ya hay exposición pública porque es en la calle, ya había personas, y le propina una bofetada y además le lanza las herramientas al suelo. Es un delito de lesión de la dignidad del 510-2A. Otro es en unos jardines, en este caso por razón de la identidad de género. El autor dice, ¿qué hace aquí el maricón? La víctima replica y lanza un bofetón con patadas, llegando a cuestionar el derecho a estar en un espacio público. La sentencia tiene en cuenta el tono elevado y despectivo y de nuevo la exposición pública, captando la atención de los transeúntes. Otra sentencia de esta reciente, de 2025, un individuo le dice a otro, ¿qué haces aquí negro, negro de mierda, vete a tu país, a pesar de que era español? Y le propina un puñetazo. Es un 510-2A más un delito leve de lesiones. Insiste en la sección de la Audiencia Provincial que las frases del tipo de maricón de mierda, por ejemplo, negro de mierda, salvo que sea con un grado de confianza extremo, es sí o sí de carácter vejatorio. Y tiene de nuevo en cuenta que es en la calle. Otro asunto también de Barcelona, en un bar, el autor de los hechos, el acusado, le dice maricones de mierda, deberíais estar muertos, le da un empujón y cae al suelo. Se tiene en cuenta que hay una exposición pública, es en la terraza de un bar, y la selección de los insultos con carácter peyorativo. En el caso, por ejemplo, de los vecinos, o en el caso de los familiares, como es este. Esta es una sentencia también de la Audiencia Provincial de Barcelona que el cuñado le profiere repetidamente durante 2 años a su cuñado
las expresiones de maricón de mierda, todo lo que tienes es porque dan por el culo, durante meses, durante 2 años en concreto. Y también había habido exposición pública, pues porque había sido en presencia de otros familiares, había sido en la terraza de un bar, en la calle. En el caso de los vecinos, como por ejemplo en este supuesto, se trata de insultos reiterados homófobos entre vecinos durante 8 años. En este caso, es cierto que había una mala relación previa, pero el tribunal entiende que esa mala relación previa no llega a neutralizar el móvil discriminatorio y que habían sido seleccionados por razón de su orientación sexual. En el caso de los vecinos, también hay exposición pública porque suele ser en el portal, cuando hay encuentros en las zonas comunes o bien en la calle. Eso es lo que se entiende por exposición pública. Insultos reiterados, por ejemplo, también en el ámbito de trabajo, insultos reiterados por un compañero de trabajo que llama a otro compañero de trabajo negro, negro de mierda, durante años, encomendándole además las razones más costosas precisamente por eso. Aquí la audiencia tiene en cuenta tanto la reiteración de las expresiones y porque había también testigos, ya que había exposición pública, que humilla porque se reduce la identidad de la persona a un rasgo físico. Sobre todo en este caso a la víctima lo que más le dolía es que le llamase negro. Además de negro de mierda, pero sobre todo negro. El Tribunal Supremo en 2025-2026 ha dictado bastantes sentencias de conformidad con las cuales ya hay el criterio establecido de que los insultos discriminatorios en un establecimiento público es seguro un delito de lesión de la dignidad del 510-2A. Esta sentencia, que es de febrero de 2026, es en un bar. El acusado va a comprar tabaco en la máquina y según él, el camarero no le da el cambio correcto. Se lo pide el cambio, la máquina le da un cambio equivocado. Se lo pide al camarero, que es una persona de color negro. El camarero le dice que no le puede dar el cambio porque eso depende de la máquina. Y entonces el acusado empieza: negro de mierda, te voy a matar, vamos a tirar del barrio, nos estáis estafando, monos. Incluso cuando llega la policía continúa efectuando expresiones de carácter discriminatorias. Dice el Supremo, son insultos públicos con indudable significación racista y discriminatoria. En relación con el ámbito deportivo, en la sentencia de febrero de 2026, también el Tribunal Supremo pone de manifiesto que el odio, de ahí la importancia de la exposición pública, que el odio no se manifiesta en privado, por regla general, sino que se hace en público, para ahondar más en la herida de la víctima, para que no solo él o ella, sino la sociedad entera conozca que esa persona debe ser odiada por ser diferente. Y se hace una referencia expresa por parte del Tribunal Supremo a los insultos en el ámbito deportivo. Por ello existe una amplia manifestación de delitos de odio en espectáculos públicos, sobre todo en los campos deportivos. Con lo que los insultos discriminatorios en un campo de fútbol pueden dar lugar al delito del 510-2A. Seguro. Otra sentencia del Supremo, que es la del 21 de enero de 2026. En este caso, el motivo discriminatorio era el de ideología y origen nacional. La víctima era, o entendió el autor, que era de extrema izquierda independentista, mientras que el autor pertenecía a un colectivo radical, el autor y autores pertenecían a un colectivo radical de extrema derecha. Hacen una manifestación, una concentración, los acusados, donde efectúan consignas del tipo de separatista, hijo de puta. En determinado momento, probablemente por el bar en el que se encontraban, a unas personas, los acusados les atribuyen una ideología separatista que era contraria a la suya. Y simplemente por eso, pues les gritan en la terraza: independentistas, hijos de puta, guarros, y acto seguido dan bofetón cayendo al suelo. Esto también es un delito de lesión de la dignidad del artículo 510-2A con delito leve de lesiones, porque hay exposición pública y hay
una selección de la víctima, en este caso por razón de su ideología. En la sentencia de enero de 2025 del Supremo son insultos en un supermercado. En cuanto entra el acusado y ve a la víctima, le dice: ¿qué haces aquí, mora? Aunque no era musulmana. Vete de aquí, negra, quita sudaca de mierda. Y le propina un leve empujón. Fue condenado en una sentencia de Barcelona y el Supremo la ratificó por un delito de lesión de la dignidad del 510-2A. Otra sentencia del Supremo, que es de febrero de 2025, son insultos homófobos en un restaurante, del tipo de: maricón de mierda, te estás pajeando con tu amigo. Y al salir del baño le cierran la puerta de forma violenta. El Tribunal Supremo lo ratificó la calificación como delito de lesión de la dignidad del 510-2A. Afán denigratorio hacia quienes comparten una determinada orientación sexual. Otras modalidades del delito de lesión de la dignidad puede ser a través de las tecnologías de la información, a través de Internet, de redes sociales. En esta sentencia de octubre de 2025, el Tribunal Supremo también confirma la condena por un delito de lesión de la dignidad del 510-2A. Se trataba de un ataque coral. Ataque coral quiere decir que procede de diversos usuarios, de varios usuarios que a lo mejor ni siquiera se conocen entre sí. Ataque coral en el que se insertan las publicaciones de dos acusados, del tipo de que se saca a subasta a una persona de color negro, que sí que está identificada con nombre y apellidos, y a esa iniciativa de sacar a la subasta a una persona de color negro se suma multitud de comentarios discriminatorios, del tipo de: si viene desparasitada y con la cartilla del veterinario te subo la puja a 12.000 euros. Evidentemente es un delito de lesión de la dignidad del 510-2A. Otra sentencia de noviembre de 2025 es una pareja de hombres homosexuales que están en restaurante, se dan un beso y la acusada 1, en cuanto observa esto, le dice: mira esos maricones cómo se besan, son maricones. Las víctimas salen en defensa de su dignidad y le dicen que se calle. Y entonces las dos acusadas espetan: si no puedes oír, te jodes, maricón tenías que ser. Se levanta y grita haciendo aspavientos: un maricón no me va a hacer callar, y así durante 15 minutos. El Tribunal Supremo confirma la calificación como un delito de lesión de la dignidad, al que estamos haciendo referencia, el 510-2A. Tiene en cuenta que el factor causal desencadenante del ataque es un beso entre personas del mismo género. Hubo resultado de lesión de la dignidad porque una de las víctimas rompe a llorar y son evidentemente insultos discriminatorios porque contienen alusiones despectivas a la orientación sexual, a exposición pública porque fueron escuchadas por terceros y son expresiones evidentemente ofensivas. Y la última del Tribunal Supremo es la de 23 de octubre de 2025. En este caso es también en relación con vecinos. Vecinos que son objeto de un ataque por parte de otros vecinos en una situación prolongada en el tiempo. ¿Cuándo se espetan estas expresiones? Cada vez que coinciden las zonas comunes. Gay de mierda, también, pues calvo de mierda, maricón, te vas a enterar. Sí que tuvo un resultado además porque tuvo un trastorno de estrés postraumático por ansiedad y el Tribunal Supremo insiste en lo que se protege es en la dignidad y la prohibición de discriminación como un derecho autónomo y confirma la calificación de 510-2A. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí. Una de les preguntes és, si no hi ha lesions ni gravacions ni testimonis, quina pot ser la càrrega probatòria en aquests casos? Pues si no hay ningún elemento que corrobore la declaración de la víctima, se dictará sentencia absolutoria. Yo intentaré que se pruebe, pero es necesario que haya un mínimo de corroboración. De la misma manera, si no se puede identificar al agresor, la misma persona pregunta. Si no se puede identificar al agresor, entonces es un archivo por autor desconocido. Vale, otra pregunta. En el caso de que no haya exposición pública, por ejemplo, el ciberacoso, bullying o acoso sexual, ¿no sería constitutivo de delito de odio? Pero es que no haya exposición pública, o sea, puede ser por internet y que haya exposición pública, porque uno ahí queda expuesto a los demás. Si es por TICs, tecnologías de la información, no solamente hay exposición pública, sino que es un tipo agravado.
Otra pregunta. Otra cosa es que sea un chat de una persona conmigo, un WhatsApp. Ya. Entonces, si es un WhatsApp del autor que se dirige a mí, eso será un delito contra la integridad moral, pero no hay exposición pública. Vale. Salvo que sea en un grupo de chat donde haya más personas, que entonces ya hay exposición pública. Vale. Dice otra pregunta, si un transeúnte interactúa en una situación de odio que presencia, verbal o físicamente, ¿qué repercusión legal puede tener? Entiendo que para transeúnte. ¿Que interactúa cómo? Claro. No lo especifica, supongo que a lo mejor saliendo en defensa. Hombre, pues entiendo. yo se lo agradecería mucho. Primero porque es un testigo muy cualificado y le citaremos a juicio y será en principal prueba de cargo del fiscal. O sea, muy bien, muy bien. Entiendo ¿Qué que repercusión? Pues la repercusión tendrá que tendrá que venir a juicio a declarar y antes al juzgado a declarar. Es decir, que tendrá que desplazarse en 2 ocasiones. Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando se suman 2 motivos de discriminación al delito, por ejemplo, persona con discapacidad y extranjera o miembro del colectivo LGTBI, ¿se podría considerar agravante? Es una única agravante, aunque sean 2 motivos. Vale. Normalmente suelen coincidir varios, porque en algunas ocasiones los musulmanes, por ejemplo, no solamente es religión, es también nación, es xenofobia, es una única, o sea, no da lugar a una agravación, a una hiperagravación. Vale. Hay que decir un motivo. No, o sea, yo normalmente cuando formulo acusación digo por razón de la religión, por razón del origen, por razón de... Es posible que concurran varias cualidades personales objeto de discriminación. De hecho, suele pasar. Vale. Otra pregunta. En el cas de que els insults vinguin de menors de 13 anys, es pot fer alguna cosa? ¿De menores de 3 años? 13. No. Otra pregunta. Cuando una persona insulta a otra sin ningún motivo, solo por ser de otra raza, pero sus insultos no incluyen vocabulario racista, ¿se podría decir Bueno, que es delito de odio? eso es de laboratorio, Sí. porque es imposible. Entonces, ¿cómo voy a acreditar yo que ha sido seleccionada si no hay ninguna alusión despectiva en sus palabras? Si no hay ninguna alusión despectiva de lo que se infiera que ha sido seleccionada por razón del color de piel, yo no podré acusar por un delito de odio. Es una cuestión de prueba. Vale, hay una persona que pregunta en relación al tema de por qué no se sanciona a políticos que hacen comentarios en Congreso, Senado, Parlamentos, comentarios degradantes, insultos, humillantes. En el caso de los políticos, se entiende ya desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la libertad de expresión tiene unos límites que se extienden casi hasta el infinito, porque se considera que tiene un interés público. Se trata de no inhibir la capacidad de hacer crítica política y, por lo tanto, como un político tiene la responsabilidad de defender a sus electores, prácticamente todo cabe. Pero se han formulado escritos de acusación contra políticos por mensajes humillantes. Vale, pues hasta aquí. En relación con los asuntos discriminatorios, como ya podemos todos inferir, ha habido una evolución. En un primer momento, cuando yo llegué a la especialidad, si no eran reiterados, se entendía que no era nada, ya sería una infracción administrativa, y ahora con el Tribunal Supremo se insiste que, aunque sea una única ocasión, puede dar lugar a la aplicación del 510.2a. Pero venimos a diferenciar entre una única ocasión, pero que hayan insultos reiterados, no un único insulto. En este asunto, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Barcelona, era una chica que era de color negro que en cuanto sube a el tren, el que se pone delante empieza a espetar. En el tren, exposición pública. Además, entre paradas, que fueron varios minutos, y además en el tren con lo que estaba en una especie de trampa, que no podía hacer nada para evitarlo. Que miras, negra de mierda, cállate puta, negra, mono, vete a tu país. Y otro caso que cada vez se da más es el de los médicos del CAP.
Este asunto es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero también en Barcelona tenemos algunos. Una doctora extranjera que le pide al paciente que espere por un problema técnico y el paciente grita ante los usuarios: Panchita, vete a tu país a trabajar, ¿a qué has venido aquí que no quieres trabajar? La sigue por los pasillos gritando desde su consulta hasta el mostrador de la administración. Esto es un 510-2A del libro. Hay exposición pública, se ve cuestionado su centro de trabajo, se dan todos los elementos. Y he traído este asunto, el de caso Mural, porque es un poco más específico, peculiar, no se suele dar. En este caso se castigó por un delito de lesión de la dignidad al que hacemos referencia y también contra el patrimonio histórico, porque fue un acto vandálico consistente en tapar en una pared la cara de varias mujeres que tenían relevancia pública a lo largo de la historia, pues la tachaban con pintura negra. Entendió la audiencia que eliminaba la visibilidad de las mujeres y que había un desprecio hacia la figura que representaban. La Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y Discriminación tiene una serie de infracciones leves que vendrían a ser la equiparación o la infracción equiparable al 510-2A. Está en el artículo 43.4 B, C, D y E y habla reiteradamente de vejaciones con discriminación. ¿Qué diferencia hay en relación con el delito del artículo 510-2A? Bueno, pues a pesar de que alguno de ellos, por ejemplo el B, sí que exige que sea un espacio público, en el resto no se exige, por lo que podría tener cabida aquellos insultos discriminatorios que no fueran en un espacio de carácter público. En el caso de que se trate de un solo insulto, no insultos reiterados en una única ocasión, sino un solo insulto sin reiteración, también sería aquí encuadrable en la infracción administrativa. Y también lo más importante es que aquí tendrían cabida todos los ataques por motivos discriminatorios que no se encuentran dentro del Código Penal, como por ejemplo el uso de la lengua, no está, o la apariencia física. También poner de manifiesto que el delito del 510-2A, el derecho penal como última ratio, como respuesta penal más grave, exige que yo acredite como fiscal que ha sido seleccionada por eso. Exige que yo acredite que el autor tiene un ánimo de animadversión, de rechazo hacia el colectivo. Es lo que se llama en derecho el elemento subjetivo. Claro, esto la infracción administrativa no lo exige. Así que con que hubiera insultos discriminatorios en un espacio, la B exige público, por el resto no, ya daría lugar, aunque fuera uno, a la aplicación de la Ley 19/2020. Creo yo que son las diferencias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Un segundo. Cuando hay insultos discriminatorios, ¿cómo se puede distinguir si se debe aplicar el 510.2 del Código Penal o las infracciones de la Ley 19/2020? Bueno, eso es lo que acaba de decir. Vale. Si es un insulto puntual, si no hay exposición pública y si nos encontramos ante alguno de los colectivos que no están protegidos en el Código Penal, seguro que es la Ley 19/2020. Vale, una persona pregunta que en el caso de si la persona agredida o la que presencia la agresión responde con la misma contundencia verbal o física hacia la persona agresora, ¿tiene repercusión penal? Vale, vamos a verlo ahora, ¿vale? Esto. Vale. Muy brevemente voy a hacer un repaso por lo que la prueba de la motivación discriminatoria, como aprobamos nosotros como fiscal, que hay un móvil discriminatorio y las versiones exculpatorias que se vienen últimamente invocando para pedir la absolución. La prueba. Pues nosotros acudimos a lo que se llaman indicadores de motivación de móvil discriminatorio, porque claro, el móvil discriminatorio es un elemento subjetivo. Es muy difícil que haya una prueba que se dice en derecho penal directa. En algunas ocasiones el autor sí que se reconoce, a veces ante los agentes que proceden a su detención, que es homófobo, que es racista, y se vanagloria de ello, pero normalmente no.
Entonces acudimos a lo que se dice, se denomina el Código Penal, el Derecho Penal, indicios. Primero, tenemos en cuenta que se trate de una violencia absolutamente gratuita, es decir, que no haya una mala relación previa entre las partes, que exista una ausencia de conflicto previo, por conflicto previo. Esto sobre todo da problemas en el caso de los vecinos. Hay que discriminar mucho cuál ha sido la relación anterior, que no haya un conflicto previo de suficiente entidad como para anular el móvil discriminatorio. En segundo lugar, cómo percibe la víctima el ataque y los testigos, según la experiencia personal del prejuicio. En algunas ocasiones los testigos arrojan pruebas de cargo muy importantes porque dicen en juicio, no, es que fue una agresión homófoba del libro, porque así lo percibió. En tercer lugar, lo que se denomina la actitud del agresor, que son las acciones y las expresiones previas, simultáneas o posteriores a la agresión que hacen aflorar el prejuicio. Las de carácter previas, y esto ya es una cuestión de inteligencia policial, porque eso da lugar a la elaboración de informes por parte de la policía. Informes periciales de inteligencia policial. Por ejemplo, si una persona ha sido atacada por razón de su ideología y había sido identificada por parte de los agentes en una concentración en repulsa del colectivo al que pertenece la víctima. Esto es un indicador de que puede tener rechazo hacia ese colectivo. También se tienen en cuenta las denuncias, por ejemplo, en las que figure como denunciado incluso por infracciones administrativas si son contra personas que pertenezcan al mismo colectivo de la víctima. También que haya sido denunciado por delitos leves y las detenciones que tenga si es por ataques contra personas que pertenezcan al mismo colectivo de la víctima. Las de carácter simultáneas pues son todas las expresiones que se producen en el momento del ataque y que hacen aflorar el prejuicio, los insultos discriminatorios. Y las posteriores, por ejemplo, las expresiones que espetan a los agentes que proceden a la identificación o a la detención. Por ejemplo, ante los agentes pues efectúa lo que he dicho antes. Pues ya estoy harto que solamente cuidéis a los de fuera y no los de aquí, yo soy español y él no, y cosas así. Todo esto tiene un gran valor probatorio a los efectos de acreditar la selección de la víctima y el rechazo por parte del autor de los hechos a ese colectivo. También se tiene en cuenta, se hace un rastreo por parte de la policía de las publicaciones que efectúa la persona en las redes sociales, tanto antes como después del ataque. Nos puede ofrecer una gran información en relación con que tenga una animadversión, rechazo hacia un determinado colectivo. Y también la simbología a través de la estética, gestos, tatuajes, todo esto es importante porque a mí me permite a lo mejor ubicarlo en un colectivo radical que promueve actos en contra del colectivo al que pertenece la víctima, o bien me permite a mí ubicarlo en una posición ideológica que será importante cuando haya sido una persona atacada por razón de la ideología, es decir, cuando entre el autor y la víctima hay posiciones ideológicas enfrentadas. ¿Qué es lo que excluye el móvil discriminatorio, por decirlo de alguna forma? Pues una discusión, enfrentamiento y conflicto previo, pero de entidad. Si se llevan mal de siempre, de toda la vida, porque no se pueden soportar, y en el curso de las discusiones que tienen se lanzan recíprocamente insultos, uno de ellos de carácter discriminatorio y el otro pues a lo mejor por razón de su aspecto físico, que también es discriminatorio, aunque no da lugar a la aplicación del agravante de conformidad con el Código Penal, esto no convierte ese episodio en un episodio de odio. Otra versión exculpatoria es que el autor de los hechos, esto se va a juicio a lo mejor con un amigo o un familiar en el que concurre la misma cualidad personal, objeto de discriminación. Pues ha agredido a una persona de color negro y va a juicio una persona de color negro que dice que es su amigo. Bueno, esto no sirve como versión exculpatoria, ¿vale? Porque ya ha dicho la jurisprudencia que lo único que pone de manifiesto es que tiene una actitud incoherente. Lo que acredita es que en las estructuras ideológicas de su personalidad hay un sesgo discriminatorio que según con quién se activa. Que la víctima reaccione, que es la pregunta que se ha efectuado. Que la víctima reaccione, que salga en defensa de su dignidad, nunca puede hacer perder su condición de víctima. Porque cuando reacciona,
el delito de lesión de la dignidad ya sea, que se dice en derecho penal, consumado. Y precisamente porque reacciona, se pone de manifiesto que la ofensa a su dignidad ha sido de carácter grave. No se puede exigir a la víctima que no reaccione so pena de ver el delito del que ha sido objeto relegado al ámbito del delito leve. Yo así lo defiendo siempre. Y algunas sentencias precisamente insisten en que es prueba de que la víctima valoró el hecho de la suficiente gravedad como para salir en defensa de su dignidad. Solo faltaría. Y la última de las versiones culpatorias es que el autor pertenece a otro colectivo protegido. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los insultos a la persona de color negro por parte de del otro empleado, su compañero, el compañero era una persona migrada, pero no era de color negro. Y en juicio vino a invocar que él no podía cometer un delito de odio porque pertenecía a otro colectivo protegido, es decir, el de personas migradas. O otro asunto en el que una persona, una mujer lesbiana, agredió a un hombre homosexual y se apreció también delito de lesión de la dignidad del 510-2A. Porque una misma cualidad personal, como por ejemplo orientación sexual o ideología, puede dar lugar a colectivos, diferentes colectivos, protegidos todos ellos y que pueden estar enfrentados entre sí. La jurisprudencia ha dicho que eso no le invalida el hecho de que pertenezca a un colectivo protegido para cometer un delito de odio. Vale, ¿alguna pregunta? Porque si no ya pasaríamos sí, hay una al última discurso. Pregunta que dice, ¿qué ámbito administrativo sanciona la ley 1920? ¿Qué ámbito administrativo? No sé a qué se refiere exactamente. Si al título 2, ámbitos de aplicación o al... No lo No sé. sé si la persona que lo ha formulado puede especificar un poquito más. Gracias. Pues seguimos. Vale, pasaría ya al discurso de odio. Vale, cambiamos la Sí. presentación. Es este, ¿verdad? No, este sí, perdón, este sí. Vale. Pues dentro de los delitos específicos discriminatorios a los que he hecho referencia al principio de la ponencia, uno de ellos es el discurso de odio punible. El discurso de odio se puede dar en internet, en redes sociales, incluso en un concierto, como este que tuvo lugar en Sabadell en 2010, con una canción que decía: ha llegado el día de la revolución, temblad hijos de puta, bastonazos, apalaremos a todo el que se mueva, maricas inmigrantes, y hasta tu puta abuela, bastonazos a maricones, bastonazos en los cojones, ¿eh? Hay diversos medios de comisión, pero todos estos pueden dar lugar a discurso de odio. Dentro del discurso de odio en el Código Penal hay 3 tipos, pero solamente vamos a ver el primero, el de incitación al odio. Es lo que vienen refiriéndose a los medios de comunicación como la difusión de un mensaje que es de carácter discriminatorio, la difusión de un mensaje que incita al odio, la discriminación, la violencia y la hostilidad. Está en el 510.1, que luego veremos. El punto de partida es el siguiente, que hay 3 tipos de discurso de odio. Uno que es constitutivo de delito, otro que no está amparado por la libertad de expresión pero no es delito y tendrá su castigo a través de la infracción administrativa, la legislación administrativa que sea. Y un tercer tipo que está amparado por la libertad de expresión, pero sigue siendo discriminatorio. Y este tercer tipo tiene que tener otro tipo de respuestas, que son contranarrativas, de interculturalidad, a través de los medios de comunicación, redes sociales, actividades educativas, de intercambio de información. Porque empiezo así. Porque no todo el discurso de odio que no esté amparado por la libertad de expresión tiene que ser penal.
puede no estar amparado en la libertad de expresión y no ser delito de discurso de odio. A diferencia del otro delito que hemos visto antes, el delito de discurso de odio, la ECRI, que pertenece, como ya hemos visto, al Consejo de Europa, es muy restrictiva en lo que se refiere a la respuesta penal del delito de discurso de odio. Se entiende que la respuesta penal ha de ser excepcional. ¿Por qué? Porque entra siempre en liza, en pugna con la libertad de expresión. En segundo lugar, tiene en cuenta la ECRI el peligro de que, como consecuencia de la represión penal de los discursos de odio, se reprima la crítica política o la crítica a las políticas oficiales, la oposición política o las creencias religiosas. Y sobre todo se insiste en que la respuesta penal, de haberla, que es excepcional, tiene que ser proporcional. En realidad, considera la ECRI que solamente merecen una respuesta penal los hechos que sean discurso de odio si son hechos graves. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan como finalidad incitar a la comisión de hechos, de actos en contra del colectivo de que se trate, o bien podamos razonablemente suponer que van a tener esa finalidad. Finalidad de incitar a la comisión de actos en contra del colectivo. Empezamos con el delito de discurso de odio, que es el delito de incitación al odio. Está en el 510.1 del Código Penal y se castiga con una pena de hasta 4 años de prisión, los que primero públicamente, porque tiene que haber como siempre publicidad, fomenten, promuevan o incitan, que son sinónimos, directa o indirectamente, al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, y como siempre, contra un grupo que se encuentra caracterizado por alguna de las cualidades personales que establece el Código Penal, contra una parte del grupo o contra una persona por razón de su pertenencia al grupo, y motivos discriminatorios, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, ideología, religión, creencias, hasta discapacidad, los motivos que hemos visto antes. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, ha de darse un fomento, una promoción, una incitación que sea de carácter pública. Transmitir, por ejemplo, un mensaje en un grupo de WhatsApp que tenga un número reducido de integrantes, no tendría la entidad como para dar lugar a un delito de discurso de odio, salvo que sea un chat de 100 personas o de 1000. En segundo lugar, no se exige que se incite a la comisión de un delito, es decir, no es necesario para hablar de discurso de odio que yo llame a otros a agredir a un determinado colectivo. Ni siquiera es necesario que se incite a la comisión de un acto en concreto. ¿Por qué? La incitación puede ser indirecta, y la incitación indirecta es la humillación a ese colectivo. Porque a través de la humillación, denigrando a ese colectivo, se está fomentando la discriminación del mismo. Las víctimas, ya lo hemos visto, puede ser todo un grupo, una parte del grupo caracterizado por alguna de las cualidades personales, o una persona por razón de su pertenencia a un grupo. Y hay un elemento que se exige por parte de los tribunales, aunque no establece en el Código Penal, no está en el Código Penal, que es necesario que ese discurso suponga un peligro para el colectivo. Ese peligro es lo que se llama en derecho penal abstracto, es decir, que yo no tengo que acreditar como fiscal que como consecuencia de un discurso de odio en una determinada población se han incrementado los delitos en contra del colectivo destinatario del discurso. Yo no tengo que acreditar que a lo mejor como consecuencia del discurso de odio en una localidad se han incrementado las agresiones contra, si son por ejemplo contra las personas migradas, contra las personas migradas. Se han incrementado las amenazas, no. Esto es si se tratase de un delito de peligro concreto, pero no es necesario porque es de peligro abstracto. Se entiende que es suficiente con que el mensaje tenga aptitud para generar un clima proclive a la realización de actos en contra del colectivo.
Tampoco es necesario, igual que el delito de lesión de la dignidad, que el autor tenga como finalidad exclusiva la de incitar a otras personas a la realización de actos en contra de un colectivo, sino que es suficiente con que tenga conocimiento de que está profiriendo unas expresiones que pueden incitar a otras personas a llevar a cabo actos en contra del colectivo. Por lo tanto, es necesario la emisión de un mensaje provocador o discriminatorio, la voluntad de emitirlo, sin más, que sea públicamente. ¿Cuándo sabremos si se da el elemento de peligro que exige el Tribunal Supremo y la doctrina para hablar de delito de discurso de odio? Es necesario que el mensaje tenga tal intensidad que sea capaz para poner en peligro al colectivo de que se trate. Para saber cuándo pasa eso, acudimos de conformidad, como siempre, con la ECRI, que pertenece al Consejo de Europa, la recomendación 15, que hace referencia a el discurso de odio, y a los ítems que se llaman Plan de Acción Rabat. El Plan de Acción Rabat ha sido asumido por el Tribunal Supremo en la última resolución de septiembre de 2025 y es lo que se aplica para saber si un discurso tiene o no tiene aptitud como para ser merecedor de una sanción penal. Que no sea merecedor de sanción penal no quiere decir que esté amparado por la libertad de expresión. Hay una zona intermedia, que es la de la infracción administrativa. El Tribunal Supremo, de la misma forma que la ECRI, insiste en que solamente los casos más graves y extremos de incitación al odio son los que merecen una sanción penal, entendiendo por tal aquel mensaje que tenga capacidad para minar de forma significativa las bases de la convivencia, para generar consecuencias perturbadoras en el proyecto de vida en libertad y seguridad del colectivo de que se trate. Si no, no se alcanza lo que se llama la tasa mínima del desvalor. ¿Y cuáles son los ítems del Plan de Acción Rabat? ¿Hay alguna pregunta? Sí. A ver, una persona comentaba... En el discurs d'odi, cançons, concerts, grups entrarien un delicte contra la integritat moral per una crida cap a un determinat col·lectiu? Entiendo que sí, ¿no? Hemos comentado antes. Sí, forma parte de la definición. Vale. En un chat, ¿cuál es el número de personas que se consideraría grande para ser un delito? Ya, eso el Código Penal no da una respuesta. Desde luego 3 no. 50 tendríamos que mirar. Vale, ya está. Delito de lesión de la dignidad, ¿eh? Vale. Hombre, a ver, yo creo que si son 50 o 20, si es un delito de lesión de la dignidad, ya es suficiente. Pero es que estamos confundiendo la publicidad del discurso de odio con la exposición pública del delito de lesión de la dignidad. ¿Vale? Para que una persona se sienta humillada de que haya exposición pública en caso de insultos, no es necesario que sea grande el chat. Es necesario que sea grande para que haya delito de incitación al odio. ¿Vale? Es diferente. Vale. El informe de contextualización que se llama, o Plan de Acción Rabat, ¿qué ítems son los que analiza? Pues primero, lo que analiza es el contexto en el que se utiliza el discurso de odio en cuestión. Si hay o no hay, en el momento en el que se emite el discurso, tensiones graves relacionadas con ese discurso en concreto. Segundo, la capacidad que tiene la persona que emplea el discurso para influir en los demás, que sea una persona con relevancia pública, en una determinada religión, a lo mejor en un partido político, en determinado colectivo. En tercer lugar, la naturaleza y la contundencia del lenguaje empleado. Si es provocativo y directo, por ejemplo, o si utiliza una información engañosa, si acude a los estereotipos, todo esto se analiza en el Plan de Acción Rabat.
el contexto de los comentarios específicos, es decir, si se trata de un solo comentario que ha realizado una persona o hay una reiteración o hay un mensaje que puede dar lugar a discurso de odio, pero a su vez hay otras expresiones que lo equilibran. Es decir, que no sea unidireccional, sino que pueda haber otras expresiones emitidas por el mismo autor que equilibren el mensaje. El medio empleado si puede o no puede provocar una respuesta inmediata de la audiencia, como por ejemplo un acto público indirecto en el concierto que hemos visto antes, o también la naturaleza de la audiencia, es decir, que sea o no sea susceptible de verse mezclada con actos de violencia y discriminación contra el colectivo de que se trate, también como por ejemplo en el concierto, porque las personas que acuden a ese concierto son personas que ya son afines a esa ideología. Pero el Tribunal Supremo insiste en que es necesario, primero, la difusión de una idea y que implique la provocación contra el colectivo porque represente un peligro real de generar un clima de violencia y de hostilidad que se pueda materializar en actos concretos de violencia, de odio o de discriminación. Es muy restrictivo. ¿Es delito de discurso de odio sí o sí? Por supuesto. Si se insta, si se llama a la realización de actos en contra del colectivo. Por supuesto, el que contiene expresiones ofensivas para ese colectivo y humillantes. Porque, como he dicho antes, eso mueve a discriminar. Cuando se vincula el colectivo de personas migradas con delincuencia, con terrorismo, es un discurso que denigra y que promueve la discriminación. El que incita directamente a la violencia, el que incita a una resistencia a violencia contra el colectivo y el que incita directamente a discriminar ese colectivo. Todo esto es discurso de odio penal. En principio no lo es, no tendría capacidad de peligro relevante aquel que se limita a defender un endurecimiento de las políticas de inmigración, aquel que no exige una respuesta contundente frente a un determinado colectivo, aquel que no ha escuchado a nadie porque no tiene ninguna capacidad de difusión. Si tiene 3 seguidores, eso no tiene difusión. Si tiene 100, poco, en redes sociales. Vale. Vamos a poner ejemplos en Word. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Así está bien. Sí. Sí. Vale. Por ejemplo, supuestos de delito de discurso de odio que han dado lugar a sentencias condenatorias por el Tribunal Supremo por las audiencias provinciales son, entre otros. En este caso, el acusado que disponía de varias cuentas en redes sociales, Twitter, varias, durante un año y teniendo 2.000 seguidores, efectuó los siguientes comentarios. En fecha 17 de diciembre, 53 asesinadas por violencia de género machista. En lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas. Y el 30 de diciembre dijo, y finalizará con 56 asesinadas. No es una buena marca, pero se hizo lo que se pudo. A ver si en 2016 doblamos esa cifra. El 14 de enero a mí me gusta follar contra encima de los fogones porque pongo a la mujer en un sitio por parte doble, de este tipo, ¿vale? A ver, si analizamos los ítems del plan de acción Rabat, sí que se dan. Primero, el contexto es un tema sensible en la sociedad española, así lo entendió el Tribunal Supremo, que ha dado lugar incluso a reformas legislativas. En segundo lugar, ¿tenía capacidad de difusión? Sí, porque tenía 2.000 seguidores y fue durante un año. Y en tercer lugar, la naturaleza del lenguaje es evidente que denigra a un colectivo y no solamente eso, sino que estimula el ataque violento contra ese colectivo.
Otra sentencia, en este caso de 2020, que también hace referencia a conciertos. Era un grupo, Más que Palabras y Batallón de Castigo. En este caso, poner de manifiesto que las personas que acudían al concierto pues ya iban con una determinada estética skinhead, exhibiendo simbología propia del régimen nacionalsocialista. Es decir, era una audiencia que era proclive a la realización de actos en contra de los colectivos que son humillados en las canciones. Alguna de las canciones es aquella con la que empezaba la presentación del delito de discurso de odio, pero hay otras como por ejemplo con los rojos y los judíos no habrá piedad, sus mentiras y conflictos iban a pagar, cerdo comunista, sabes cuál es tu destino, los jóvenes S.A. te han marcado como objetivo, corre, 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 intenta escapar, las camisas pardas están a punto de alcanzar, corre, escóndete. Otra, caminando por el barrio contigo me he cruzado, he visto tu bandera y mi símbolo tachado, es un día de suerte, tengo acorralado, ni policía ni apoyar dados, no mires a los ojos, me das asco tu presencia, cómo te encuentro otra vez disfrazado de esquinete. Y el que nos cruce lo vamos a hostiar, somos la vieja estirpe, bueno. Durante la interpretación de las canciones, pues coreaban Sigel, Sigel. Si aplicamos el plan de acción Rabat también se da. El contexto, en aquel momento hubo un repunte de acciones por parte de colectivos de extrema derecha. La naturaleza del lenguaje es evidente, que hay una incitación directa a la realización de actos violentos contra determinados colectivos. Esto es un discurso de odio del libro. La naturaleza de la audiencia era proclive a la realización de actos en contra, porque nadie que no sea proclive no acude a ese tipo de conciertos, y el medio empleado era de los que pueden dar lugar a una reacción inmediata por parte de la audiencia. Otra sentencia del Tribunal Supremo, en este caso también por redes sociales, porque casi todo el discurso de odio viene a ser a través de redes sociales. Utilizaba varios perfiles para dar publicidad primero a un cambio de religión que había efectuado esta persona y luego se dedicaba a exteriorizar su pensamiento de supremacismo en relación con determinados grupos. Y arremetía contra varios de ellos, es decir, que aquí había varios motivos discriminatorios que concurrían, pero el delito es un único delito, que es el delito de discurso de odio. Arremetía contra otras ramas del Islam, pues decía sunís borrachos, asesinos del hijo del profeta, cada noble musulmán es un asesino en potencia de injustos y tiranos, bueno. Desde otro perfil, español musulmán, español subnormal, español de mierda, español hijo de puta, español payaso, español idiota, imbécil, hasta que termina con español te mereces bombas, te mereces tiros en la nuca, español te mereces que Dios levante tu tierra y le dé la vuelta, bueno. También arremete contra la mujer. Desde otro perfil escribió, a la mujer rebelde la pegas, a la mujer rebelde le das un par de guantazos. Putas borrachas de mierda, son unas putas españolas, putas borrachas de mierda. Bueno. También arremete contra los de extrema derecha. Dice, los nazis hacían jabón con comunistas, gitanos y judíos, los nazis ayudaron a Arsenio a Braulio. Menos mal que vino ETA y le pegó un tiro en la nuca a ese facha de mierda. La audiencia condenó por un delito de incitación al odio y el Tribunal Supremo confirmó la condena. Y si se da, los ítems del plan Rabat tenía mucha difusión, eran varios perfiles con bastantes seguidores, fue durante varios meses y tenía capacidad de influencia y el lenguaje empleado es evidente que contiene una incitación directa a la realización de actos en contra y la realización de actos violentos a un colectivo, además de ser denigratorio contra la mujer. La Audiencia Provincial de Málaga, en una sentencia que ha sido confirmada por el Supremo el 26 de febrero de 2026, en este caso se trataba de un discurso de odio contra menores no acompañados y los vinculaba de forma generalizada con delincuencia en redes sociales.
Aquí la acusada, bueno, son varios acusados, pero uno de ellos formaban parte de un grupo de Facebook que tenía muchos seguidores, todos con las mismas inquietudes. Y dice, vaya, hoy nadie dice pobrecitos, están buscando la vida, qué caídos están hoy todos los que defienden y justifican esa escoria. Eso lo solucionaba dando un día de ciudad sin ley, como ya lo es a diario para esa bazofia. Yo le daba un día de vacaciones a la justicia y dejaba al pueblo actuar libremente y sin consecuencias, limpita como una patena. A mi hijo no le va a venir un mierda de estos a decirle que si no le da el móvil lo apuñala. ¿Pero eso qué es? No sabes la suerte que has tenido que no te viéramos a ver si revienta el móvil en las manos. ¿Qué más da saber en qué barrio ha pasado? Están por todos rincones como ratas. Nos roban, nos pegan. ¿Ves? Y después están los defensores del pueblo, pobrecitos ni qué mierda. Esto ya está, tal. Señor, no hay derecho a esto, o salimos a dar palos nosotros o no vamos a arreglar nada. Hace falta calentarnos a ver un poquito, a ver si se le quitan las ganas de tocar lo que no es suyo. Que se vayan a su puto país a pasar hambre. Tenemos que organizarnos y hacer patrullas por barrios, ya lo hicimos. Al final nos uniremos todos y nos tomaremos la justicia por nuestra mano. Si voy en coche atropello al que sea, y como alguno se acerque estando por la calle, llevo un palo o lo que sea y se caga. Tenemos que hacer limpieza en las calles, no me va a temblar el pulso el día que esto se haga una fechoría. Y finaliza con, no esperemos a que ocurra una desgracia, actuemos. Se condenó por un delito de incitación al odio. Tuvo en cuenta, por ejemplo, el Supremo que no se trataba de un acto que era de carácter impulsivo, porque la escritura es un medio que ya requiere de la reflexión. El grupo era cerrado, pero que tenía 14.000 miembros. 14.000 miembros en un grupo, en una población de Melilla, que son 85.000. Y las expresiones son no solamente objetivamente humillantes y por lo tanto incitan a la discriminación, sino que hay un llamamiento directo a la realización de actos de violencia. Otra sentencia, en este caso de Almería, el acusado era administrador también de varias redes sociales, Twitter y Facebook, en varios perfiles que eran radicalizados de extrema derecha y además también dinamizador de una grada de animación. Efectuó en una localidad pequeña, en determinado momento, aparece llena de carteles con el siguiente contenido. Tras más de 50 robos, persecuciones machistas de personas árabes hacia niñas del pueblo y ninguna solución, los jóvenes del pueblo nos vemos obligados a tomar el control de la situación y defender nuestro pueblo a capa y espada. Y sigue, queremos dejar claro también que son tan culpables las personas que roban como las que les alquilan las casas. Aquí hay una incitación a la discriminación directa. Si no ayudas, no llores. Defend Europe. Tan culpable es el enemigo como quien mete en casa al enemigo. La verdad antes que la paz. Incluso llega a organizar patrullas nocturnas donde, asumiendo funciones pseudopoliciales de contrainterrogatorio, pues paraba a toda aquella persona que entendía que era de origen marroquí y les exigía explicaciones acorralándolas e increpándolas. No le hizo el plan de acción Rabat, pero se da. El contexto social era de tensión social en aquel momento, tenía capacidad de difusión y tenía capacidad de influencia en una localidad pequeña y una persona relevante para ese colectivo. Y lo que se refiere al lenguaje es también de incitación directa a la discriminación, además de ser denigrante. No sé si tenemos más tiempo o no. Vale, acabar. pues ya, pues yo no sé, puedo seguir. Podríamos seguir porque hay muchísima materia. Sí, ¿hay alguna pregunta? Mira a ver si hay alguna cosa nueva. Preguntaban si un mensaje de odio en un grupo de WhatsApp de clase universitario se podría... Sí, puede dar lugar a un 510 dorsal de lesión de la dignidad, sí. De hecho, tengo algunos, sí. Porque hay una exposición pública. Claro.
Comentaban también que en algunos casos personas que profieren estos discursos generan entornos de provocación previos y después utilizan las reacciones de los grupos discriminados para presentarse como víctimas ellos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, si es a modo de pretexto, nada, sí, no tiene ninguna repercusión. Si los han provocado para que reaccionen y cuando reaccionan las víctimas, entonces es cuando ellos se sienten en poder de atacarlos, eso es una argucia que no tiene ninguna repercusión. Quiero decir, yo seguiría entendiendo que son atacados los destinatarios. Muy bien. Bueno, pues nada, agradecimientos, Marta, ahí en el chat, agradecimientos y que ha sido muy interesante y entendedor, así que bueno, y claro. Bueno, yo dejo a disposició el material. Sí, us farem arribar el material, molts de vosaltres ho demanàveu, us arribarà a través de l'Escola d'Administració Pública i en tot cas doncs moltes gràcies, ens veiem en les properes sessions del seminari. Gràcies, Marta. Muy bien, muchas gracias a vosotros. A reveure, bon dia.